Bienvenidos y bienvenidas a Oficina y Obra, dos visiones del APU, un espacio donde hablaremos de todo lo que hay detrás de una obra, desde los planos hasta los cascos, desde el cálculo hasta el trabajo en campo. Hoy vamos a explorar un tema que suena muy técnico, pero que en realidad tiene mucho que ver con la vida real de una construcción, los APU o análisis de precios unitarios. Para entenderlos mejor, tenemos dos invitados que representan mundos diferentes pero complementarios. Un arquitecto que desde su escritorio planifica cada detalle y un obrero que día a día pone en práctica todo ese trabajo sobre el terreno. Comencemos. Arquitecto Alexis Bautista, muchas gracias por acompañarnos. Empecemos con lo básico. ¿Qué es exactamente un APU y por qué es tan importante dentro de un proyecto de construcción? Bueno, empezando por ese lado, ustedes son SENA. Bueno, un APU es el análisis de precios unitarios, que es el desglose detallado de costo por unidad de una actividad. Ese desglose detallado por unidad significa que cada material es medible. Un metro cuadrado de enchape, un metro cúbico de concreto. Entonces, esas son las medidas y es el desglose que uno realiza antes de construir algo. Entonces, podríamos decir que sin un APU no hay control de costos ni planeación real. No, siempre hay un control de costos. Uno siempre está generando un control de costos porque uno tiene que prever las cosas que van a suceder a 2 semanas siempre, en el futuro, así sea una casa chiquitica o una estructura grande. ¿Sí? Entonces uno tiene que visualizarse construyendo el elemento con precios de un futuro. ¿Sí? Obviamente un futuro que es medible de 2 semanas y obviamente también el material o la cantidad de herramientas o equipos que uno adquiere o lo que uno compre a nivel de materiales tiene fluctuaciones en el mercado. Muy interesante, pero siempre se dice que los APU se basan en rendimientos. ¿Cómo se determinan estos rendimientos de la mano de obra? Bueno, los rendimientos en el APU prácticamente determinan es el avance cuando ya se está ejecutando la obra. ¿Sí? Uno puede llegar a medir unos rendimientos en base a la experiencia. ¿Sí? Entonces, ya el APU lo que genera es un porcentaje de elementos en los cuales uno tiene una base para poder uno proyectar unos rendimientos y unos costos. ¿Y cada cuánto tiempo se deben actualizar los APU, teniendo en cuenta que los precios de los materiales cambian todo el tiempo? Mire, el análisis de precios, precisamente con los materiales, uno siempre tiene que tener en cuenta que cuando uno está construyendo, así sean 10 pesos, o 50 pesos, o 500 pesos en el cemento, multiplicado eso por el número de bultos de cemento que uno vaya a emplear, tiene un costo, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando uno está construyendo, todo es ganancias, ¿sí? Todo es ganancias, pero también hay pérdidas. Entonces, la intención es que uno siempre tenga como constructor una ganancia, pero que no pierda tanto. Por eso uno siempre se va al futuro previendo esos precios y esas cantidades. Ahora bien, los APU suenan muy técnicos, pero en la práctica, ¿qué desafíos tienen? ¿Qué errores son comunes al elaborar los APU? Dar mayores porcentajes a las utilidades o a los precios o querer mayorar ese tipo de elementos, porque uno tiene que manejar unos precios que sean reales en el mercado, ¿sí? O sea, prácticamente un error muy común es querer mayorar una cifra de un material esperando de que ese material suba el precio en un futuro o que uno quiera bajarle el precio del material como tal, queriendo compensar unos costos futuros. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cree usted que los APU reflejan la realidad del trabajo en obra? A ver,
Lo que pasa es que una buena obra bien administrada debe tener unos buenos APU, un buen análisis de precios unitarios, porque en ese buen análisis que se ha hecho, la obra misma avanza, ¿sí? Y asimismo entra ese flujo de caja que uno necesita. Uno maneja una serie de cajas, una caja menor y una caja mayor. Entonces, como uno siempre está proyectando un futuro, la cuestión está en que siempre se debe tener que esa realidad de trabajo sea lo más precisa posible con el precio real en el momento, ¿sí? Un caso que siempre les he manejado bueno, en el mercado, en la hora real, en la pandemia, uno de los productos a nivel de construcción que más subió fueron las varillas de acero de 60.000 PSI. Entonces subieron casi un 50%. Entonces uno tiene que tener una realidad inmediata en referencia a unas condiciones de mercado en las que se pueda llegar a fluctuar o que se encarezcan las cosas o se pongan más baratas. Y finalmente, arquitecto Alexis, ¿qué consejo le daría a los estudiantes o profesionales jóvenes que están empezando a elaborar sus propios APU? El consejo que yo les puedo dar es que el desglose detallado se genere de la mejor forma posible, lo más real posible, ¿sí? Que se haga de la mejor forma posible y de la forma más real posible, y que cada proceso constructivo sea imaginado. Usted va a hacer una excavación, ¿qué necesita para la excavación? Usted va a hacer un enchape, ¿qué elemento necesita para hacer un enchape? Usted va a instalar una red eléctrica, ¿qué elemento necesita para hacer una red eléctrica? Pero que usted se imagine realizando la actividad con precios reales y que usted tenga ese desglose general a esas 2 semanas que uno siempre se proyecta en el futuro. Excelente consejo, arquitecto Alexis. Sin duda, los APU son mucho más que números, son la base de una planificación y de la rentabilidad de cualquier obra. Gracias por acompañarnos hoy y por compartir de su experiencia. Ahora pasemos a la voz de la experiencia directa en el terreno. Nos acompaña un obrero con varios años de trabajo en construcción, específicamente 4 años en esta labor. Su nombre es Edwin David Cuellar León. Bienvenido, señor Edwin David, y gracias por estar aquí. Empecemos con algunas preguntas para usted. Desde su experiencia, ¿cómo entiende usted que es una APU? Una APU es cuando un ingeniero o un maestro de construcción agarra una obra y cotiza cuántos materiales se van, qué tanto tiempo se gasta, cuánto vale la obra de mano. ¿Diría usted que existe una diferencia entre lo que dice el papel y lo que ocurre en la práctica? Diría yo que de pronto pueda que falte como pueda que sobre, es como en toda obra. De pronto ya en la práctica, cuando empiezan a construir a lo que tienen calculado, pueda que tomen la decisión de reforzar más, se va más de lo que tenga cotizado. Entonces yo diría que de pronto sí puede diferenciar cuando hace uno la práctica. ¿Cuáles son, en su opinión, los factores que más afectan el rendimiento real de los trabajadores? Pues más que todo el rendimiento de los trabajadores cuando se distraen fácilmente, pueden haber, se cansan, pero más que todo es cuando se distraen fácilmente, las compincherías, cualquier cosa. En una hora, más que todo, siempre se refleja eso. Perfecto, entonces eso pues tiene mucho sentido. ¿Con qué frecuencia los arquitectos o ingenieros consultan al personal de obra sobre esos tiempos reales? El ingeniero o el arquitecto, más que todo cuando se hace la obra, ve que se está yendo más del tiempo acordado, pues él llama la atención, que se está yendo más del tiempo de lo normal, que eso tocaba entregarlo más antes. O cuando está rindiendo, pues bien, pues bacano, ¿no? Que rinda y normal. Pero más que todo eso, cuando se pasa más del tiempo de lo acordado, entonces pues le preguntan qué ha pasado, por qué se está demorando tanto. Entonces, ¿cree que la experiencia de los obreros debería tener más importancia en la elaboración de los APU? Sí, claro, tiene que tener importancia,
y experiencia también porque de todas maneras en ellos va el rendimiento del trabajo y en que no se desperdicien materiales. Entonces, sí hay importancia. Perfecto. ¿Podría contarnos alguna experiencia en la que la falta de comunicación haya causado problemas laborales? En mi experiencia laboral, donde empecé el tema de la construcción, un día fundiendo unas columnas, se formaletió y se empezó a fundir y pues uno sin saber no cayó en cuenta que no hay que echarle piedras demasiado grandecitas a las columnas y una de esas piedras pues se quedó en la mitad de la columna, se terminó de fundir y al otro día cuando se quitó la formaleta se miró el daño que solamente se fundió la mitad y la otra mitad no se fundió. Gracias por contarnos tu historia. Y ahora, desde tu punto de vista, ¿podrías decirnos qué beneficios traería una mejor comunicación entre arquitectos e ingenieros con los obreros? Muy importante entre la comunicación del ingeniero tanto como el maestro que guíe sus obreros para que no pasen este tipo de casos, porque los ingenieros pues ellos llevan la teoría, el maestro lo pone en práctica y tiene que estarse comunicando que no vayan a haber fallos en ninguna obra. Totalmente de acuerdo. Para terminar, ¿qué consejo le daría a otros obreros sobre este tema? Aconsejaría que ante todo la comunicación es muy importante, cualquier duda que tengan los obreros, preguntarle al ingeniero o al maestro y manejar muy bien el tema de la APU para no tener inconvenientes más adelante del transcurso de la obra. Qué buen consejo. Gracias por compartir su experiencia. Es importante saber cómo los APU no solo se calculan en un computador, sino que se hacen realidad con el trabajo de los obreros. Después de escuchar ambas voces, podemos ver que los APU son mucho más que números. Son una herramienta que une dos mundos, la planeación técnica y la experiencia práctica. Por un lado, el arquitecto nos recordó que los APU son esenciales para presupuestar, planificar y controlar los costos. Por otro lado, el obrero nos mostró que los APU solo funcionan bien si se ajustan a la realidad de la obra, teniendo en cuenta las condiciones, los tiempos y el esfuerzo humano. En conclusión, los APU son el lenguaje común entre quienes diseñan y quienes construyen. A nuestros invitados, muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos en este episodio de Oficina y Obra, dos visiones del APU. Nos encontramos en el próximo capítulo, donde seguiremos aprendiendo cómo los detalles técnicos se convierten en realidades que construyen nuestros entornos. Hasta pronto.